Dios le bendiga. Gracias por estar nuevamente con la Fuerza Hispana. Ya sé que tengo un buen rato que no he grabado ni un video. Es que pues hemos estado concentrando en otras cosas, pero ahí vamos nuevamente. El tema de esta noche es titulada No permitas que te engañe. No te dejes engañar, lobos vestidos con piel de ovejas. En Gálatas capítulo 1 versículos 6 al 9 nos dice así: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la iglesia, por la gracia de Cristo, para seguir el evangelio diferente, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o a un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio de que habéis recibido, sea anatema. Siempre existe la posibilidad de ser engañados, puesto que estamos en una guerra y tenemos un enemigo que es muy sutil y no nos da treguas, y es Satanás. Viendo que los Gálatas estaban siendo engañados para apartarse de la verdad, el apóstol Pablo habla con claridad y se pone a sí mismo como ejemplo. Nuestros ojos solo deben estar en Jesús, no en personalidades ni aún en ángeles. Hay algunas personas que son fácilmente engañadas. De esa habla Pablo en Efesios capítulo 4 versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevando por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. El 15 nos dice: sino que siguiendo la verdad de amor, en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Hay aquellos que parecen como que están queriendo ser engañados. Para ellos no hay forma de rescate. No hay en Apocalipsis 2 versículo 29 nos dice así: no hay tan ciego como el que no quiera ver. Jesús dijo varias veces: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En Apocalipsis 2:29. Exactamente. Pero también dice la Biblia en 1 Corintios 14:38, nos dice: pero también más el que ignora. Pero hay otras personas que llegan a ser engañadas por la sutileza del engañador. Algunos llegan a ser víctimas de un plan astuto del diablo. A esos me dirijo aquí. Amaos a Dios y les quieren servir con todo el corazón. No quieres ser engañados, quieren mantenerte puro. Okay.
En Primera de Reyes 13, del 1 al 32, tenemos una historia muy ilustrada de cómo fue engañado un varón de Dios. Y es la historia de un viejo profeta, sea un predicador. Ese viejo profeta de Betel era un hombre que había sido usado por Dios en el pasado, pero ya no. Cuando Dios quiso amonestar al rey Jeroboam por su pecado, no usó al viejo profeta, aunque él vivía en el mismo Betel. En vez mandó un varón de Dios desde Judá, desde lejos. Ese viejo profeta tenía una historia espiritual del pecado, del pasado, pero ya había perdido esa comunión con Dios. Se convirtió en un viejo profeta, no viejo en el sentido de edad o anciano venerable, sino que ya no servía y ya no era útil, ya no producía. Siempre debemos mantener nuestra comunión fresca con Dios o seremos viejos profetas. En el mismo lugar, desde el rey Jeroboam hacía muchas abominaciones contra Jehová ante los ojos del viejo profeta. Pero el viejo profeta ya había perdido su sensibilidad espiritual. No lo veía como malo, prueba que ya algo andaba mal en él. Si nosotros empezamos a creer que da lo mismo adorar a Dios en Jerusalén como en Betel, lugar no señalado por Dios, es prueba que ya no vemos como se debe. Algunos están así, sus ojos ya están turbios y no distinguen bien, no creen que importe mucho cómo se adore a Dios. La condición espiritual del viejo profeta era patética, pero peor fue la forma en que él influenció para mal al joven varón de Dios. Dios le había dado instrucciones explícitas al varón de Dios y él mismo lo dijo en Primera de Reyes 13, versículo 17, porque por palabra de Dios me han sido dichas: no comas pan ni bebas agua ahí, ni regreses por el camino por donde fueras. Y recordando lo anterior, el profeta joven había rehusado la primera invitación que le hizo el viejo profeta, pero fue engañado cuando el viejo profeta le mintió al decir: yo también soy profeta, o sea, pastor como tú, y un ángel me ha hablado, en el versículo 18, de Primera de Reyes, capítulo 13, versículo 18. El joven profeta sin duda pensó que el viejo profeta tenía más experiencia, o sea, educación, preparación, etc., que el joven profeta, y pensó que debía debía ceder, así que se volvió con él. Pero violó el mandamiento de Dios y observó lo que pasó. Observe lo que pasó. ¿Ok? Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver, o sea, el viejo profeta.
El 21 dice así: y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo: así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito. El 22 no dice así: sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comeréis pan ni beberéis agua. No entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Dios sí exige obediencia hasta en los detalles. ¿Okay? Dios exige obediencia hasta en lo mínimo detallito. El joven profeta fue engañado, pero Dios todavía lo hizo responsable. La clave estaba en obedecer al pie de la letra. Como consecuencia de esto, murió. Cuidado. ¿Okay? Cuidado, mucho cuidado. Al principio, el varón de Dios tenía clara la orden de Dios, pero se confundió cuando oyó: yo también soy profeta. Cuidado con escuchar a un viejo profeta, a un varón de Dios, cuyas palabras ya no están de acuerdo con la voluntad y palabra de Dios, que te habla con palabras bien acomodidas. Pablo les advierte a los Gálatas en Gálatas capítulo 1 versículos 6 al 9. Disculpen. Que no se debía dejar fascinar. Se presentaba bajo su pseudominio de servidores de Dios, usando una fraseología espiritual sutil para confundir, pero también estaban mal. Pablo incluso dijo: mas si nosotros queráis protegerles contra él mismo, si acaso fracasara, cayera o cambiara, qué honesto. A veces cuando alguien lleva mucho tiempo en la obra del Señor, se cansa de luchar y empieza a cambiar. Si alguien ya no predica la verdad, no hay que escucharlo. Aún Dios dijo que nos probaría de esa manera: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliese la señal o prodigio que él te anunciare diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no dará oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amas a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis, y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que
que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieseis, y así quitaréis el mal en el medio de ti. Eso está en Deuteronomios capítulo 13 del 1 al 4. Note que en 2 de Corintios 11 del 13 al 15 nos dice así: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como un ángel de luz. El 15 nos dice así: así que no es extraño si también sus misterios se disfraza como misterios de justicia, cuyo fin será conforme a vuestras obras. Un ángel de luz lleva una máscara hipócrita que fácilmente engaña. Luz quiere decir que parece ser positivo. A los Gálatas les decían que lo que ellos proclamaban también era el Evangelio. Siempre necesitamos estar en guardia. Vienen usando palabras de revelación de Dios y que la voluntad de Dios fijen espiritualidad, pero amados, por la gran solicitud que tenían de escribiros acerca de vuestra comunión, salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por lo que la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desean desde antes habían sido destinados para estar condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje a la gracia de nuestro Dios, y niegan que Dios es el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Eso está en Judas capítulo 3. El viejo profeta hasta mintió. Sin embargo, cuando ambos estaban a la mesa de la palabra de Dios, le vino otra vez a él, no porque se hubiese vuelto espiritual de nuevo, sino que para mostrarle al joven profeta hasta dónde había desobedecido, como cuando Dios usó el asno que le habló a Balaam. Cuando el león mató al varón de Dios, el viejo profeta le enterró en su propia tumba, por así decirlo. Su propia iglesia o denominación, una persona que anteriormente ha sido usada por Dios, pero ahora está apartada del Señor, no debe hacerse pasar por una antigua autoridad para engañar. ¿Cómo podemos saber que ya estás apartado? Ya no das fruto, porque Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. En 2 Timoteo 3, del versículo 14 en adelante, nos dice así: no terminemos como el viejo profeta, ni como ese joven profeta, pero perdiste
tú en lo que has aprendido y te persiguisteis, sabiendo de quienes han aprendido y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en que es Cristo Jesús. Eso que recuerden, no nos debemos dejar engañar por nadie. Si alguien te trae un evangelio diferente, en estos días lamentablemente ya se ha liberado mucho la iglesia. Por eso es que habemos pocas iglesias que predicamos la verdad. Vemos pocas iglesias, pocas personas que predicamos lo que es el evangelio de Jesucristo. No predicamos otra doctrina más que la pura salvación. ¿Ok? So que si usted ha sido engañado por estas personas, por favor, reconcíliense con el Señor Jesucristo. Vaya a una iglesia donde verdaderamente prediquen la salvación. Si es así, vamos a hacer una pequeña oración. Señor Jesús, perdona mis pecados, Señor. Yo sé que yo he sido engañado, Señor. Te pido, Señor, que tú me aceptes, Señor. Que tú, Señor, me llenes de tu presencia, Padre Celestial. Señor, yo sé que tú moriste en la cruz por mis pecados, Señor. Te acepto nuevamente, Señor, a ti. Llena mi corazón, dame sabiduría, Señor, para seguir tu palabra, Señor. No palabras de hombre, Señor. Para seguir tu camino, Señor. No camino de cualquier persona que está engañando en estos días, Señor. Te pido, Señor, que tú me llenes de tu presencia, de tu Espíritu Santo, Señor. Amén, amén y amén. Si usted hizo esta pequeña oración y quiere, pues, buscar una iglesia que le sirva, que predique la palabra. Porque hay muchas iglesias que predican bonito y que predican esto y el otro, pero no predican la salvación, que no predican la sana doctrina. Mándenme un correo electrónico. Aquí va a estar. Con mucho gusto, donde quiera que usted esté, en qué estado esté, no importa. Nosotros, la Fuerza Hispana, le hacemos llegar la dirección de donde usted vive más cerquitas. ¿Ok? Y recuerda, si quiere apoyar el ministerio, por aquí, uno de estos dos lados, va a estar nuestro ¿cómo se llama? Venmo. Por si quiere hacer una pequeña donación. Ya nos vamos a mover por fe. El negocio que teníamos lo vamos a dejar aparte, porque eso ya vamos a seguir. Nos está quitando mucho tiempo. ¿Ok? Y vamos a esperar en Dios que sigamos más predicando. Bendiciones. Recuerda que la Fuerza Hispana sigue adelante.